Muy buenas noches. El Señor bendiga nuestras vidas, nos bendiga esta noche con su palabra y con el entendimiento de ella. Hoy empezamos el último capítulo de nuestra serie devocional, podemos decir, nuestro estudio devocional del Evangelio de Lucas, ¿no? Versículo a versículo. Hoy vamos a ver la resurrección, ¿no? Algo de la resurrección, y vamos a leer la primera parte de la resurrección, que están en los primeros 12 versículos, y vamos a ver un poquito más de los siguientes versículos. ¿Ok? Dice así el versículo 1 del capítulo 24 de Lucas. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Muy bien, aquí vemos, mis queridos hermanos, un primer pasaje, ¿no? Podemos decir, los primeros acontecimientos de la resurrección, ¿no? El descubrimiento que hicieron las mujeres, descubrimiento para ellas, aunque, como vamos a ver, ellas debían haber sabido. Miren, dice el primer versículo que el primer día de la semana viene a ser el domingo, ¿verdad? Jesucristo había sido crucificado viernes por la tarde, el siguiente día era sábado, y al tercer día, domingo, era el día de la resurrección. Dice: y muy de mañana, muy tempranito, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran ellas? Si seguimos, ¿no?, la secuencia del Evangelio, recuerden que originalmente el Evangelio no estaba dividido en capítulos, ¿no?, sino que eran las mismas mujeres del versículo 55. Dice: las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, ¿no? Y luego dice: y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y entonces el primer día de la semana, Lucas 24:1, muy de mañana vinieron trayendo esas especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, ¿no? Eran no solamente estas mujeres, ¿no?, las dos Marías, más otras que habían venido de Galilea, sino también se habían sumado otras mujeres. Algo que es muy, muy interesante, después lo vamos a ver un poquito, es que realmente ellas no habían creído las palabras que Jesús le había dicho. Él había dicho que iba a resucitar al tercer día, pero miren, ellas estaban llevando las especies aromáticas que
que se usaban para poner a los cuerpos muertos para que, digamos, no es que no se descompongan, sino que no huelan muy feo, digamos, ¿no? Cuando se van descomponiendo, y para que la descomposición sea más lenta. Entonces, en vez de ser, bueno, es un acto de amor, sí, seguramente igual que el de Nicodemo, ¿verdad? Y el de José de Arimatea, pero sigue siendo un acto de incredulidad, porque ellas estaban yendo a ungir, o sea, a arreglar un cuerpo muerto, cuando Jesucristo estaba vivo, ¿no? Y a veces la religión hace así, ¿verdad? Nos hace tener posturas, nos mete en ritos, en cosas muertas, cuando tenemos un Cristo vivo que no solamente vive Él a la diestra del Padre, sino que nos dio al Espíritu Santo y también nos dio su propia vida, ¿verdad? Entonces tenemos a un Cristo vivo, tenemos una vida cristiana con vida, pero ellas estaban con sus especias aromáticas. Versículo 2 dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, ¿no? Habían visto removida la piedra del sepulcro, ¿verdad? Esa piedra del sepulcro, ¿por qué tenía una piedra? Miren, en el Evangelio de Mateo nos cuenta cómo fue removida la piedra. En realidad también nos cuenta cómo fue puesta la piedra, ¿no? Vamos al capítulo 27, versículo 59 de Mateo 27, 59. Y se acuerdan, esto hemos visto la anterior vez, dice: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y aquí dice: y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces, esa piedra que ahora nosotros vemos que había sido removida, había sido puesta por José de Arimatea, ¿verdad? José de Arimatea es el que puso la piedra. Más adelante, en este mismo capítulo 27, ¿no? Versículos 62, dice: al día siguiente, ¿qué pasó con la piedra? Un poquito más, ¿no? Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, en el día de reposo mismo, ¿no? Diciendo: Señor, nos acordemos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Ellos no creían, ellos sí no creían también, igual, ni las mujeres creían, peor ellos. Dice: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ok, entonces aquí José de Arimatea hizo rodar la piedra, y al día siguiente, el día de reposo, fueron y pusieron un sello, ¿verdad? Que digamos no se podía romper sin delatar que alguien había hecho. Pero aparte de que la piedra era muy grande, ¿no? Era realmente grande. Miren, en el capítulo siguiente, 28 de este mismo Mateo, dice cómo fue removida la piedra. 28:1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, ¿no? Mateo cuenta desde el punto de vista de las dos Marías, ¿no? Lucas incluye a las otras mujeres, porque en realidad, bueno, cada uno tiene una visión, ¿ves?
todos ven en la misma situación, pero cada uno tiene un punto de vista. Eso pasa cuando comparamos los evangelios, ¿no? En muchos lugares. Y a veces pareciera una contradicción, en realidad simplemente se van complementando. Entonces, cuando nosotros leemos todos los evangelios, tenemos el cuadro completo. Y dice el versículo 2, ¿cómo fue removida? Dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella, ¿no? La piedra, ¿qué tamaño tendría la piedra que un ángel del Señor vino y al remover la piedra, me imagino, él causó el terremoto, ¿verdad? Porque él fue el que removió la piedra y de luego se sentó sobre ella, ¿no? Entonces, esto es lo que dice, y ahora en las mujeres, en el versículo 2 de Lucas, que es nuestra lectura base, dice que ya la hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces ya estaba la piedra y no estaba el cuerpo del Señor Jesús. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Una de las cosas, una pregunta que no vamos a contestar hoy, sino probablemente el próximo miércoles es, ¿necesitaba Jesús que se remueva la piedra para resucitar? Bueno, pregúntese, ¿por qué fue removida la piedra? ¿Para que salga Jesús? Yo creo que fue removida la piedra más bien para que ellas entren y vean que ya no estaba. Luego vamos a mirar por qué digo esto. Y dice, y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El cuerpo del Señor Jesús no estaba. Versículo 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Entonces, al parecer eran esos dos ángeles. Y dice el versículo 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Bueno, miren, primero, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Las mujeres recibieron esta palabra, porque como les digo, ellas estaban yendo a echarle sus ungüentos a un cuerpo muerto, cuando Jesús ya estaba vivo. ¿Amén? En esos momentos, mis queridos hermanos, el cuerpo de Jesús ya había resucitado. ¿Y dónde estaba el cuerpo de Jesús? Estaba en la tierra todavía. ¿Qué hacía el cuerpo de Jesús? O sea, Jesús estaba resucitado, pero todavía en la tierra. Y dice la Biblia que Él estuvo durante 40 días, ¿no? El mismo Lucas, ¿no?, que es el mismo autor del libro de los Hechos, en el capítulo 1 nos dice lo siguiente. Lean conmigo Hechos 1, del 1 al 3. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿no? Está hablando de su libro, que es Lucas, el Evangelio. Hasta el día, dice, en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Miren, Jesús todavía después de resucitar, dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Para qué? Para que ellos creyeran en su resurrección. Es muy probable que el próximo miércoles hablemos expresamente de la resurrección y de la importancia
para todos nosotros de la resurrección. Entonces, Él dice con muchas pruebas indubitables, ¿no? Vamos a ver cómo, por ejemplo, les mostró el costado, los agujeros de los clavos, etc. Porque Él, bueno, a pesar de que ya lo había anunciado, Él necesitaba que esto estuviera bien asentado en la vida de ellos. Y también la resurrección, nosotros tenemos que estar seguros, es algo medular en nuestra fe. Porque si Jesucristo no resucitó, entonces estamos hablando puras suposiciones, tonterías, ¿no? Imaginaciones. Pero el cristianismo no es eso. El cristianismo es real. El cristianismo es algo verdadero. ¿Ok? Entonces, miren, les demostró que resucitó, dice el versículo 3. Estoy viendo el versículo Hechos 1:13. Dice, apareciéndoseles durante 40 días todavía que Él estuvo, ¿no? Y luego dice, y hablándoles acerca del reino de Dios. Siguió hablando acerca del reino de Dios. El reino de Dios, como, bueno, yo tengo todo un seminario, ¿no? de casi una semana acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios, en realidad, ese es el evangelio, ¿no? Muchos hablamos del evangelio de salvación. La Biblia le dice evangelio de salvación, creo que en una y quizás hasta en 2 oportunidades. Pero el evangelio del reino se conoce muchas veces, ¿no? Se repite muchas veces. Bueno, claro, como ellos realmente estaban medio tapados, no habían creído muchas cosas, Él tuvo que quedarse a que ellos lo asimilaran, ¿verdad? El evangelio, y seguramente corrigiendo algunas cosas, ¿verdad? Pero miren, es muy interesante, solamente un detalle, que todos esos 3 años que estuvieron con Jesús, Jesús les anduvo enseñando. Y podemos decir, pero todavía tenía que estar 40 días más. ¿Qué era la diferencia de los apóstoles antes de esos 40 días y después de esos 40 días? Hay un pasaje muy interesante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, 21 y 22. Y en este pasaje es clave porque yo creo, bueno, esa es mi creencia, de que después de este pasaje ellos tuvieron una mayor luz, aunque no una luz totalmente, pero se les abrió algo. Dice en el versículo 21 del Juan 20, 21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Es una de las apariciones, ¿verdad? De las primeras apariciones. Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío, les dice. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ellos por primera vez no solamente eran discípulos en el sentido de estar de acuerdo con sus enseñanzas, sino que ellos ahora habían nacido, el Espíritu Santo había venido sobre ellos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ellos estuvieron más preparados, podemos decir, para que las enseñanzas que Jesús les había dado durante estos 3 años empezaran a tener sentido, empezaran a vivir. Cuando las enseñanzas de Jesús nosotros las vemos espiritualmente, cuando es el Espíritu Santo el que nos muestra sus enseñanzas, estas adquieren mayor poder, estas adquieren mayor calidad y un entendimiento tremendo. Es más, el apóstol Pablo en su segunda carta de los Corintios dice que nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, dice, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. Entonces,
ellos recibieron el Espíritu y todavía estuvo Jesús, ¿no?, esos 40 días enseñándoles acerca, como dice Hechos 1:3, del reino de Dios. Amén. Entonces Él estuvo ahí y luego, más adelante, en este mismo libro de los Hechos, capítulo 1, se ve que asciende al cielo, también en cuerpo y alma. ¿Y dónde está ahora Jesús? Ahora está a la diestra del Padre, ¿no? Ahora está a la diestra del Padre. Bueno, es el Padre, es el mismo Dios, ¿no? En realidad, ¿por qué? Yo una vez me hice una pregunta, ¿por qué en la Biblia está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Básicamente creo que la respuesta, por lo menos una de las razones más importantes, es que Jesucristo tenía, por ejemplo, el Padre, no se puede manifestar a las personas porque Él es un ser espiritual. Entonces, tuvo que tener carne y hueso para que los hombres pudieran verlo y tocarlo y aprender de Él. Para eso se hizo Jesucristo, el Hijo. Y luego el Hijo, como el Hijo estuvo solamente podía estar en algún lugar, solamente podía estar con sus discípulos, a los cuales preparó, etc. Y no podía estar en todo el mundo. Entonces Dios nos muestra lo que es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo viene para que ahora el Hijo venga a morar en la vida de todas las personas. Por eso el Espíritu, por eso es Espíritu. Entonces el Espíritu puede estar en todos los creyentes al mismo tiempo. Muy bien, hasta ahí. Entonces hay muchos versículos que hablan que está a la diestra del Padre, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a leer algunos. Hebreos 1:3, ¿no? Al comienzo mismo del libro de desde antes, ¿no? Desde el mismo Hechos. Recuerden cuando a Esteban lo apedrearon, dice, pero 7:55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, ¿no? Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él tuvo una visión espiritual de dónde estaba Cristo. O sea, estar a la diestra de Dios es, para mí, digamos, es una expresión que Él es, digamos, podemos decir, el agente actor, porque ¿qué es la mano derecha? La diestra es la mano que hace, ¿no? Entonces Jesús es el mismo Dios, pero es Dios haciendo, ¿no? En Juan capítulo 1 dice que Él creó todas las cosas. Colosenses capítulo 1 dice también que Él es el creador. Entonces Él volvió a ese lugar de la diestra de Dios donde Él es el que hace. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, dice, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Efesios 1:19 y 20, hablando del poder que actúa en nosotros, dice, y cuál la 1:19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, dice, operó en Cristo, resucitándole de los muertos, ese poder, y luego sentándole a su diestra en los lugares celestiales, ¿no? Entonces el poder de Dios lo sentó a Jesucristo en ese lugar donde Él está. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, dice, arriba, ¿no? Sentado a la diestra de Dios. Hebreos 1:3 hablando de Cristo, Él es, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, este es Jesucristo a la diestra de Dios, y habiendo efectuado, dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, esto fue cuando estaba en la tierra, dice, luego dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, si usted quiere más versículos, Hebreos 1:13, Hebreos 8:1, Hebreos 10:12, Hebreos 12:2, Primera de Pedro 3:22, ¿no? Entre tantos que hay, donde todos ellos dicen que Él está a la diestra de Dios. Muy bien.
Vamos a seguir adelante. Entonces dice el versículo 5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. ¿Qué habló cuando estaba en Galilea? Vamos a leer en este mismo Evangelio de Lucas. Y si usted tiene internet, puede ir a esos pasajes, ¿no? En el capítulo 9, por ejemplo, están todos estos pasajes, o sea, todo este estudio de Lucas. No estoy seguro si es desde el primer capítulo, pero por lo menos desde el 5 o 6 están ahí en el canal de YouTube, ¿no? En el canal de YouTube de la Casa del Rey. Entonces usted puede entrar y puede ver cualquier capítulo, versículo, desde aquel tiempo, ¿no? Entonces ahora vamos a mirar el capítulo 9, versículo 22. Dice, es necesario, en el 21 dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, ¿no? Cuando Pedro confiesa de que él es el Cristo, él dice, no digan que yo soy el Cristo, y se lo encargó rigurosamente. El versículo 22, Lucas 9, 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Miren, ya en el capítulo 9 ya se lo había dicho la primera vez. En el capítulo 18 es la segunda vez, 18 versículo 31. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Aquí es otro momento en Lucas donde Jesús anuncia esto de su muerte, toda su pasión, muerte, y aún que al tercer día resucitaría. Pero dice el versículo siguiente, versículo 18, capítulo 18, 34, pero ellos, dice, nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía, ¿no? Pero el versículo 6 de este capítulo 24, cuando esos hombres con sus vestiduras resplandecientes les dicen que se acuerden de lo que les había hablado cuando estaba en Galilea, y dice el versículo 7, dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Les está recordando lo que Jesús había dicho, y dice, entonces, el versículo 8, ellas se acordaron de sus palabras. Recién se les empezó a iluminar, y ya, ahí ahora, o podemos decir, ya empezaron ellas a ver la realidad, ¿no? A creer lo que él estaba diciendo. Dios nos dé a nosotros una fe, ¿no? De otra manera, no como la de ellas, ¿no? Como les digo, que ya les había hablado por lo menos 2 veces en este evangelio, y se cree que fueron más veces, haciendo una armonía de todos los evangelios, pero nada, no le habían creído, ninguno, ¿no? Ya estaban con sus especies aromáticas queriendo ungir un cuerpo muerto cuando él ya había resucitado tal como les había dicho. Que nuestra fe sea mayor que la de estas mujeres. ¿Amén? Su amor es muy grande, quizás en eso no podemos reprocharles, pero lo que Dios quiere en nosotros es fe, que le creamos. Entonces dice que el versículo 9 dice, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces alegres volvieron, dice, y le dieron las nuevas de todo esto a los 11 y a todos los demás. Dice el versículo 10, eran María Magdalena y Juana
y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Miren, en el versículo 9 dice que le dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11, ¿verdad? Porque ya Judas no estaba con ellos, y a todos los demás. ¿Cuánta gente estarían reunidos? Pues bueno, no sé, Jesús tenía muchos discípulos que le seguían. O sea, un grupo era la gente que le escuchaba, pero se iba, que no era su discípulo, que alguna vez lo escuchó, muchos de ellos recibieron sanidades, pero discípulos no solamente eran los 12, eran más de 500. Por ejemplo, dice en Hechos capítulo 1, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó, dice, en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Estos estaban, después de la resurrección y la ascensión, esperando, ¿no? Ahí en el aposento alto, habían 120. Primera de Corintios 15, 6, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ¿no? Entonces eran más de 500 hermanos a los que se apareció, más de 500 discípulos. Entonces, los discípulos de Jesús eran muchos. En realidad los apóstoles eran solamente 12, ¿y apóstoles qué quiere decir? La palabra apóstol quiere decir enviados, ¿no? Apóstolos en griego es una persona enviada con una comisión. Se ve que no todos estaban preparados para ser enviados, pero sí tenían por lo menos hasta aquí 500, ¿no? que ni siquiera ahí dice a más de 500 hermanos a la vez. Imagínense, en esa aparición habían 500 hermanos o más a la vez. ¿Y qué de los otros, no? Jesucristo no solamente hizo 12, sino hizo muchos discípulos. Pero a los 12 los preparó porque ellos tenían la tarea de predicar. Amén. Dice que aquí en el versículo 10 que eran María Magdalena, Juana, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero miren, en el versículo 11 dice, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían, ¿no? La incredulidad. A veces yo me admiro y digo, ¿qué pasa? Pero ellos estuvieron 3 años y medio aproximadamente con Jesús y persistía la incredulidad. Dice que les parecía una locura y no las creían. Dice el versículo 11, lea conmigo. Amén. Ahí en Lucas 18, Él les dijo, a ellos también, estaban las mujeres, estaban los discípulos, y les dijo, moriré y resucitaré al tercer día. Bueno, pero dice el versículo Lucas 18:34 que esa era palabra que estaba encubierta y no entendían lo que se les decía. Dice en el libro de Marcos 16:14, dice, cuando la aparición final, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, dice, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué les dijo Jesús? Dice, y les reprochó, Marcos 16:14, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿No? Parece que Jesús, bueno, ¿cuántas veces hemos visto en los apóstoles? Generación incrédula y perversa. Realmente su incredulidad es asombrosa. Pero si nosotros miramos nuestra propia vida, ojalá que no encontremos esa misma incredulidad. ¿Amén? Realmente ellos, ¿no? los 12, estaban demasiado incrédulos. Todavía, después de todo, y aún y ahora ya las mujeres vinieron y les dijeron. Y dice el versículo 12, pero levantándose Pedro, ¿cuántas cosas hablamos de Pedro, que él le negó y todo? Pero Pedro
por lo menos era más creyente quizá que todos los demás, creo yo, y más valiente también, porque siguió a Jesús a pesar de que le negó. Los demás se fueron, Pedro por lo menos le siguió. Miren, este pasajito, este pasaje de las mujeres y después de la ida de Pedro, etcétera, está más detallado en Juan capítulo 20. Quiero leerles a ustedes, por favor, para que entendamos bien un poco más algunos detalles. Lo que está en estas pocas palabras, aquí está un poquito más ampliado. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena, aquí está un poco más, ya con nombre, fue de mañana. Aquí es desde el punto de vista de María Magdalena, y dice que ella fue, no dice nada de las demás, porque Juan está como relatando de parte de María Magdalena, quizá ella le contó, dice: siendo aún oscuro, ya este es otro detalle, ¿no?, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro, como nos dice aquí. Entonces corrió, dice, aquí ya no cuenta lo que pasó con los ángeles, sino ya de una vez cuenta que fue a correr y dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Recuerden, estamos en el Evangelio de Juan. Y el que amaba a Jesús, así se autodenomina el mismo autor Juan. Dice, y les dijo. Entonces aquí sabemos que no solo le dijo, bueno, aquí sabemos que le dijo a Pedro y a todos los demás, ¿no? Pero aquí dice, y les dijo, se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Bueno, ella también, miren, realmente no sabemos exactamente, ¿no?, cómo fue, o quizás o sea, no estaba todavía segura. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Aquí está mostrando que estaba Juan. Y dicen, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. No, Juan llegó primero. Y bajándose a mirar, dice, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. No, todo esto es lo que le había hecho José de Arimatea. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Realmente el clima es realmente un clima de incredulidad. ¿Amén? Es un clima de incredulidad. Bueno, seguimos. Vamos a ver ahora algunos de los pasajes. Aquí Lucas relata de una manera muy extensa la aparición que Jesús hace con los discípulos que iban camino a Emaús. Lo vamos a leer aquí en Lucas capítulo 24, 13 en adelante. Dice, y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Mira, interesante. Y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, uno de los dos había sido Cleofas, no era ninguno de los apóstoles, pero era uno de los discípulos. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes,
a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Entonces es el mismo día domingo. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Pero recuerden, todavía no habían creído, como dice Juan, no sabemos dónde está. Y los ángeles ya le habían dicho, miren, recuerden, sigue la incredulidad. Dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, estamos en el versículo 23, quienes dijeron que Él vive. 24, y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Miren, no solamente Jesús había dicho las enseñanzas, sino que en las escrituras que ellos habían leído y como niños judíos, ellos eran instruidos de niños, ahí estaban estos mismos hechos, como hemos leído en Isaías 53 y en tantos pasajes. Y dice, y versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado, el viaje fue casi todo el día. Como vamos a ver más adelante, realmente Emaús estaba más o menos a unos 11 kilómetros, ¿no? al noroeste de Jerusalén. Entonces 11 kilómetros de caminata son varias horas, ¿no? Dice así, versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y dice, y miren lo que decía, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente dice, y ha aparecido a Simón. Ya en el transcurso del día ya le había aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces estos dos, uno se llamaba Cleofas y el otro, pero ninguno de los dos era apóstol, porque después de volver de Emaús llegaron y estaban reunidos los apóstoles ahí. Entonces estos eran de los discípulos que no habían sido enviados. Vamos a ir desglosando un poquito este pasaje y quiero, no sé si tendremos tiempo, pero quiero ver algunos detalles. Dice en el versículo 13 que 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que dice que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Como les decía anteriormente, estaban a 60 estadios, y 60 estadios, ¿no? Son un estadio más o menos 180 metros, ¿no? Entonces más o menos son 10.800, casi 11 kilómetros, ¿no? Una larga caminata. Interesante que ellos tuvieron 11 kilómetros con Jesús y no le reconocieron. Este punto vamos a tratar de ver si podemos dilucidarlo, ¿no? Dice el versículo 14: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, iban charlando. 15 dice: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
Ok, entonces se acercó y caminaba con ellos. El versículo 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieras. Ok, sus ojos estaban velados. O sea, él cuando, después de haber tenido tanto tiempo y resucitado, todavía no le podían reconocer. Pero los ojos velados no solamente tenían estos discípulos, ¿no? Uno de ellos llamado Cleofas, sino vamos a mirar que hay varias personas. Por ejemplo, María Magdalena. En Juan 20:14 dice aquí que cuenta, ¿no?, un poco más detallado cuando ella se encuentra con Jesús. Dice: cuando ya había dicho esto, 20:14, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Miren lo que dice: mas no sabía que era Jesús. Entonces sus ojos también estaban velados. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, dice, pensando que era el hortelano. Mire, tanto amaba a Jesús, pero no lo reconocía. Dice, y le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Cuando él le dijo María, se le abrieron los ojos. Igual aquí a los discípulos de Emaús, cuando él partió el pan, ahí recién le reconocieron. También los 11, ¿no? Los 11 también no le reconocieron. Es interesante. Dice en el capítulo, vamos a leer Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué yo digo que también no lo habían reconocido? Porque tuvo que mostrarles las manos y el costado. A veces hablamos mal de Tomás, ¿no? Que él se presenta en una reunión posterior, pero igual él tuvo que mostrarle las manos y el costado. O sea, parece que la cara de Jesús o no era la misma, o había sido muy desfigurada por el trato, no sé, ¿no? O realmente lo que yo pienso es que Jesús realmente se muestra, es algo espiritual. Después vamos a mirar un poquito este detalle. Aquí dice, luego Tomás, no solamente los 11, sino Tomás, ¿no? En el versículo 27, en este mismo Juan 20, luego dijo a Tomás, ¿no? Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí está una de las cosas que me parece muy interesante. O sea, necesitamos ver para creer. Podemos creer en realidad. En realidad, ellos lo vieron, pero no creían. O sea, el ver no nos va a hacer creer. Este es un detalle muy interesante, la fe de la fe, ¿no? Y la fe viene de otra manera. La fe es algo interno, es algo espiritual. Es algo que ocurre en el interior de una persona, no sé, que podemos decir que le llega la fe, pues, y que decide creer, y que hay algo espiritual sucede. Porque ni viendo creían. O sea, si la fe hubiera sido porque ellos lo vieron, ahora después de mostrarles, sí creyeron. Pero Jesús está diciendo: bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque los que no vieron pero creyeron son aquellos que ya tienen la fe en su corazón. Luego también, cuando
estaban pescando, ya en el capítulo 21 de Juan, tampoco le reconocieron. Esa es otra de las apariciones. Cuando después de todo esto, Pedro, en vez de, recuerden, en este pasaje 21, Juan 21, es el pasaje cuando le dice Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. En Juan 15, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí en esas preguntas que le hace en Juan 21 a Pedro de si le amaba, y cuando Pedro dice, sí, yo te amo, y él le responde, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, él le está mostrando que no solamente no creía, sino que también no lo amaba como Dios quería, como debería haberlo amado, porque el que ama al Señor guarda sus mandamientos. Amén. Entonces, ¿qué había hecho Pedro en vez de encargarse de la obra, en vez de encargarse como apóstol? Él había ido a pescar. Él dijo, vamos a pescar, y se había llevado a todos los que eran pescadores, ¿no? A su hermano Andrés, a Juan, a Jacobo y parece que alguno más. Pero lo que nos interesa ahorita es ver cómo no lo reconocieron. Dice Juan 21:4, como cuando iba ya amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Recuerden, ellos ya habían ido a pescar, estaban volviendo de la pesca sin ningún pez. Este pasaje cuenta la segunda pesca milagrosa. Así como en la primera pesca milagrosa Jesús hace ver el milagro de la pesca y le dice, yo haré de ustedes pescadores de hombres. En esta otra vuelve a hacer esa pesca, ¿no? Dice en el versículo 6, y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Este acto fue, yo creo, el que hizo que ellos se dieran cuenta, ¿verdad? Miren, el versículo 4 dice, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, no le reconocieron. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y respondieron, no. Y luego, cuando ya le reconocieron, ¿no? Pero yo creo que fue por la pesca, ¿no? El versículo 6 dice, les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. El versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, y bueno, y fue donde Jesús. Pero antes le dieron no. Y Juan se dio cuenta, ¿no? Al ver la pesca milagrosa. Ni siquiera Pedro se había dado cuenta, pero Juan sí se dio cuenta. Amén. Ok, y luego aquí, o sea, hay varias apariciones en donde parece que no se le podía reconocer a Jesús. No sé cómo resucitaremos, ¿no? Si con las mismas caras, no sé. Ok, en Emaús también, después 11 kilómetros andando con él, siendo sus discípulos, no lo reconocieron. Ya al último, cuando partió el pan, ¿no? Dice que ahí recién lo reconocieron, ¿no? Y me imagino porque recordaron cuando él partía el pan en la Pascua, ¿no? Muy interesante. Y dice el versículo 17, no vamos a tener mucho tiempo. Dice, y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿No? Entonces, veíamos el versículo 16 que sus ojos estaban velados. Y la Biblia habla de velos, ¿verdad? Por ejemplo, en Corintios dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio. Y aquí no estaban velados para reconocer, pero él estaba charlando. Y dice, respondiendo, versículo 18, respondiendo uno de ellos que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén
que no han sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Jesús, ¿no?, haciéndose el desentendido, dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, él quizá quería escuchar de su propia boca, quería que después ellos se avergüencen. Dice, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificamos. Pero miren, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido, ¿no? A él le dicen forastero, ¿no? Miren, aquí en esta lectura, tú eres el único forastero en Jerusalén. Claro, tenía acento, recuerden, Galileo. Y luego él dice, ¿qué cosas? Y él les dice, nosotros esperábamos que este Jesús era el que iba a redimir a Israel. Quizá medio incrédulos todavía, ¿no? Versículo 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Verdad? Amén. Miren, aquí vamos a quedar porque ya nos hemos pasado de la hora. O sea, no quiero entrar porque el siguiente tema es un poquito largo. Pero vamos a seguir el próximo miércoles hablando de lo que es esto de los ojos velados. Vamos a hablar de la revelación, vamos a hablar de cómo es la cosa de que Dios se muestra, o Dios muestra, ¿no?, cosas que son más allá de nuestra vista, y que esto es realmente lo que hace del Evangelio, ¿no? Y esto es realmente lo que edifica la iglesia, lo que es revelado del cielo. ¿Ok? Les agradezco y les pido un poco de paciencia hasta el otro miércoles, y el próximo miércoles, usando estos pasajes, ¿no?, donde ellos tenían los ojos velados y todo esto, vamos a mirar un poquito acerca de cómo nosotros aprendemos más por revelación que por entendimiento. ¿Ok? Un abrazo, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos estar juntos el próximo miércoles, si Dios quiere.